Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Nuevamente gracias por dispensarnos su compañía. En aproximadamente 2 semanas la Asamblea Nacional se apresta a elegir sus nuevas autoridades y comenzarán a hacerse evidentes las conversaciones, los acuerdos o los disensos entre los diferentes bloques. A continuación, les recordamos cómo están conformadas las diversas fuerzas políticas en el legislativo. 33 representantes de Alianza País, 31 de la Revolución Ciudadana, 7 que lidera el expresidente de la Asamblea, José Serrano, 4 que se autocatalogan como independientes, 21 de Creo, 17 socialcristianos, 11 de la bancada de Integración Nacional, BIN, 8 independientes que se reúnen bajo la denominación de Bloque o Bancada de Acción Democrática Independiente BADI, 5 de Suma. En total, 137 asambleístas. Como vemos, es un panorama diverso, marcado por el fraccionamiento. Nuestra invitada Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, nos va a ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo y qué podría ocurrir de cara a la próxima elección de autoridades en la Asamblea Nacional. Buen día, está planteado el tema. Buenos días, Eduardo. Un saludo afectuoso a la audiencia. Efectivamente, la nota da cuenta realmente de la dispersión de esta Asamblea. Era fácil en el periodo pasado, cuando iniciamos en la Asamblea, había 72 legisladores de Alianza País y por lo tanto ellos cooptaron prácticamente todas las autoridades de la Asamblea, 12 de las 13 comisiones, las presidencias. Hoy el escenario es distinto. Para mí, consideraría oportuno salir de esta confrontación morenista y correísta que le tiene no solamente a la Asamblea, en muchos casos al país, sumido realmente en esta, reitero, confrontación que a la larga deviene en procesos de pérdida de tiempo, en unos procesos que no se encuentran una agenda que movilice y que nos lleve a toda la Asamblea a trabajar por los temas grandes que todavía están sin solución en el país. Pero yo quiero entender políticamente qué es lo que hay detrás de esto. Usted dice que hay un eje aquí de confrontación entre correístas y morenistas, dice usted. Yo le pregunto, ¿hay una forma diferente, y así se lo plantean algunos bloques, de hacer oposición sin llegar al extremo de la desestabilización? Sí, efectivamente consideramos nosotros que si ponemos una agenda legislativa de por medio, que los temas son claros para el país, la seguridad social. La seguridad social es por ahora el problema más crítico, a mi entender, de lo que vive el Ecuador. Está esta institución que es pilar fundamental del país en una crisis muy profunda, debido a medidas populistas que se tomaron en el anterior gobierno para brindar atención médica a niños y cónyuges de afiliados cuando no le ha pagado un solo centavo, lo cual le deviene en 3.000 millones de deuda de salud. Ha debido el Seguro Social tomar del Fondo de Pensiones recursos para cubrir estos vacíos. Ni siquiera el Seguro Campesino lo está pagando en forma integral. Y ese tema requiere una mirada completa. Tenemos que ir a una reforma integral de la seguridad social para que le dé autonomía. A un diálogo respecto de algunos temas. Pero uno de ellos es la seguridad social. ¿Cree usted que esta es una iniciativa lo suficientemente incluyente como para encarar el asunto en la búsqueda de consensos, o en la Asamblea Nacional también debe producirse un diálogo en paralelo? Bueno, el diálogo siempre va a ser positivo. Y en ese sentido, este tema que es fácil porque la situación está absolutamente clara. El gobierno es el que tiene que dar la solución porque el gobierno mantiene la deuda, pero sabemos la crisis económica que tiene el gobierno. Pero en la Asamblea, lógicamente, tendremos que ir a la reforma integral de la ley y me parece que ahí es un trabajo en conjunto. La presidenta o saliente, diríamos, Elizabeth Cabezas, ha presentado también varias propuestas que se elaboraron también en el marco de un diálogo que llamó y convocó la propia Asamblea. En este momento, si bien todo esto podrá ser llevado adelante si llegamos a consensos en la Asamblea Nacional. Tenemos las fuerzas políticas de lo que hemos llamado
la oposición o independencia del gobierno, que si nos ponemos de acuerdo entre todos y marcamos justamente estos temas que reclama el país, seguridad, educación, empleo, unido a la seguridad social, yo creo que podremos marcar en ese sentido no solo la agenda, sino también los espacios de participación en las distintas comisiones que nos permitan realmente darle una respuesta positiva al Ecuador. Ahora, y salir todo de este tipo de debates que son enfrentamiento. verdaderamente claves, son fundamentales, y son los temas de fondo, ciertamente, se cifran en un proceso de definición política que debe concluir con la designación de nuevas autoridades en la Asamblea Nacional. Yo le pregunto, ¿cuáles son los nombres? Usted dice que en este momento hay la tónica de algunos asambleístas que quieren ponerse a distancia de este debate, de esta suerte de debate entre extremos, morenistas y correístas, dice usted. ¿Cuáles serían en ese caso los nombres de consenso para probablemente encontrar una salida? Bueno, todavía no se puede definir nombres concretos. Nosotros mismos en la bancada de Integración Nacional, de la que soy parte, el día de mañana vamos a democráticamente decidir cuál va a ser nuestro representante, cuál podría ser un nombre que lleve a la conciliación, que lleve al respeto, que lleve a la unidad en la Asamblea. La vamos a poner en el tapete. Ya se han nombrado otros asambleístas. Recordemos, el Partido Social Cristiano ha señalado claramente que ellos no van a tener candidato a la presidencia, que lo que sí quieren es mantener el puesto en el CAL que les corresponde legalmente. Se habla del asambleísta Guillermo Celi, de Patricio Donoso de Creo, de Homero Castañer también de Creo. Todavía las propias bancadas no han definido sus candidatos o sus precandidatos. Inclusive la bancada de Alianza País, que es la mayoritaria, todavía no ha definido sus candidatos. Tienen 3 precandidatos. Daniel Mendoza, ¿seguirá César siendo Litardo. la bancada mayoritaria, la de Alianza País? Yo creería que por poco sí. Si son más o menos 36, va a ser siempre la bancada mayoritaria. Pero se decía que 10 de los asambleístas de Alianza País se pasarían, no necesariamente de manera abierta al bloque correísta, pero sí se constituirían en una suerte de pequeño bloque dirigido por José Serrano, que finalmente articularía con el bloque correísta. Efectivamente, allí quedarían 35, porque la bancada es de 42. Si son 7, que yo creo que pueden subir a más. Me atrevería a decir que tal vez sean 10, en todo caso son 32. Por un punto les llevaría más 32 frente a 31 de la bancada correísta. Es indispensable, lo que sí creo que para la conformación de las comisiones, que también hemos trasladado, y mi mensaje también ha sido siempre sobre esa base. No podemos trasladar esas diferencias que en unos casos son conceptuales y eso está bien, pero en otros temas son más bien diferencias de orden personal que lleven a un desgaste, inclusive en el trabajo legislativo en las comisiones. Eso no puede seguir pasando. Ellos tenían una mayoría en todas las comisiones y resulta que en algunas comisiones ha sido básicamente el grupo correísta el que maneja las mismas y no ha dado paso. De hecho, ha habido una entorpecimiento a las propuestas en las reformas al Código Integral Penal mismo. Yo presenté una propuesta que es muy avanzada, que es inclusive mucho más amplia a la que presentara el presidente Lenín Moreno respecto a la lucha contra la corrupción, que la llamamos informante cívico, para que se pueda develar realmente a los actos de corrupción. Está durmiendo el sueño de los justos todavía en la Comisión de Justicia. No se le ha dado trámite, no pude presentar la propuesta. ¿Quién no le dio trámite? La propia comisión. Yo entiendo que hay mucho trabajo, pero yo creo que hay que darle prioridad a lo que significa la lucha contra la corrupción, porque lo que nosotros no queremos es seguir en un tema de impunidad, que es lo que más desgasta y lo que de hecho la gente le indigna porque no encuentra realmente una respuesta. Nosotros permitíamos en esa propuesta de reforma al Código Integral Penal que quien devela, que quien señala al acto de corrupción y da pruebas contundentes para aquello, pueda recibir del 10 al 30% de lo que recobre el Estado y de esa forma
restituir esos fondos. Además, le da totalmente va en la línea de algo que ya se propuso también. Que lo que propuso el presidente posteriormente, pero que realmente mi propuesta es muy amplia y está, yo creo que enfocada a la institucionalidad, porque si bien se mantiene la reserva del denunciante, el proceso como tal lo sigue la Fiscalía, todos los estamentos que hoy existen. La del presidente es crear una institución paralela, pero que en la práctica eso no es viable legalmente. Pero ahí está en la comisión y varios otros temas, la despenalización del aborto. Si me permite, es que hay muchos temas pendientes, pero por el momento la Asamblea está discutiendo sobre sí misma. Ese es el problema, tenemos asambleístas más ocupados en el corte y pega de las negociaciones políticas internas que en ocuparse de la agenda legislativa y de aquello que el país verdaderamente demanda. Esto debería decantarse dentro de muy poco. En 2 semanas se elegirá a las nuevas autoridades. ¿Cuál será la posición de su bloque para concluir? Bueno, nosotros vamos a plantear efectivamente que pongamos las prioridades de la Asamblea, que veamos una persona de consenso. Es indispensable que al frente de la legislatura se encuentre alguien que si bien mantenga un diálogo fluido, ¿Quiénes, por favor? Consenso entre todas las bancadas, que no podamos... ¿Usted cree que es posible el consenso entre morenistas y correístas? Si es que tenemos una división proporcional a lo que significan sus fuerzas, la fuerza de cada una de ellas en la distribución de las bancadas, podremos tener también ese mismo trabajo en la Asamblea. Pero si queremos destruir a una o darle potencialidad a otra, seguirán en esa confrontación inútil y el país perdiendo tiempo realmente en lo que significa la legislación o fiscalización. Por eso es indispensable que más bien, si es que hubiera una persona dentro de esas mismas bancadas, y lo ha dicho, el gobierno lo ha manifestado, que ellos irán unidos y que tendrán un solo nombre. Si eso sucede, ojalá sea una persona que dialogue, que entienda que en la Asamblea se discuten también líneas de pensamiento y que haya un respeto a las mismas. No queremos una Asamblea que sea la trastienda del gobierno, pero lógicamente tampoco aquella Asamblea que confronte con el gobierno. Debemos dialogar con el gobierno porque el presidente de la República es un colegislador, pero en el tema de fiscalización, que es el control político que debemos ejercer, justamente para el Ejecutivo y todos los poderes del Estado, se necesita independencia. Confrontar con el gobierno, si me permite, no es malo cuando se hace con argumentos que signifique la renuncia o la desaparición del gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Usted cree finalmente, para terminar esta entrevista, que tiene posibilidades de triunfar una tesis de esta índole? Espero que no. Yo sí he señalado claramente que no podemos continuar justamente en esa confrontación y peor aún que nosotros seamos auspiciantes de una agenda que no es legítima, que no es democrática. Creo que hay que ir efectivamente a buscar acuerdos. Y en eso sí mantengo que asambleístas de la bancada correísta deben ser parte de las comisiones. Sí, son asambleístas de elección popular y tienen que ser parte. Para la dirección, para la conducción, es por eso la razón fundamental que buscamos más bien nombres que salgan de estos 2 grupos y que busquen realmente a través de una agenda legislativa muy clara, muy priorizada, muy además participativa, porque ya lo hemos hecho, donde están los temas grandes que tiene el país, que es primero poner en orden la propia ley de la función legislativa. No puede ser que en la Asamblea no haya debate. Parte de este sistema concentrador que heredamos del correísmo es que en la Asamblea también hay un hiperpresidencialismo, donde se maneja la agenda legislativa sobre la base de la aprobación o no de la presidenta de la Asamblea, la modificación y cambios del orden del día. Por eso debemos ir también a ese cambio para que permita el trabajo legislativo ser más democrático. Vilma Andrade, asambleísta por la Izquierda Democrática. Dentro de poco comenzaremos a saber cuáles son los nombres que de alguna manera expresan estos nuevos acuerdos o alternativas frente a una discusión cerrada al interior de la Asamblea Nacional. Gracias por venir esta mañana. Breve corte. Darwin Jarrín, comandante general de la Armada, con nosotros dentro de un instante.